J. Robert Oppenheimer es quizá el físico más importante que haya existido. Nunca ganó un premio Nobel, pero cambió el mundo más que la mayoría de los ganadores del Nobel. Bajo su liderazgo, los mejores físicos del siglo XX construyeron la bomba atómica, cambiando para siempre el curso de la historia. Si hay otra guerra mundial, esta civilización puede irse a pique. Afectó cada guerra combatida y cada tratado de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. También creó una forma en que la humanidad puede destruirse a sí misma. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Este video es sobre cómo construir una bomba atómica, sobre la vida de Oppenheimer y sobre por qué importantes científicos estaban preocupados de que la explosión prendiera fuego a la atmósfera y acabara con la vida en la Tierra. Cuando J. Robert Oppenheimer tenía 21, colocó una manzana contaminada con químicos tóxicos en el escritorio de su tutor de física. El tutor, Patrick Blackett, era un experimentalista y había insistido a Robert para que practicara más en eso en lo que no era tan bueno, el trabajo experimental. Oppenheimer ya había estado pasando sus días en una esquina del laboratorio del sótano de J.J. Thomson, intentando hacer finas láminas de berilio, que se usaban para estudiar electrones. Pero Oppenheimer era torpe y no era bueno en este trabajo. Comenzó a evitar sus tareas en el laboratorio, a pasar tiempo escuchando lecciones y leyendo revistas de física. Corría 1925 y el Oppenheimer de 21 años estaba fascinándose cada vez más con el campo de la mecánica cuántica. A pesar de estar rodeado de físicos brillantes como Rutherford y Chadwick, Oppenheimer era profundamente infeliz. Escribió: "Estoy pasando por un mal momento. El trabajo de laboratorio es terriblemente aburrido y soy tan malo haciéndolo que es imposible sentir que estoy aprendiendo algo". Un amigo se lo encontró tirado en el suelo de su habitación, al que llamó un triste agujero, gimiendo y rodando de un lado a otro, visiblemente angustiado. Fue en este estado en el que Robert intentó envenenar a Blackett. Las especificaciones se han perdido en la historia. Hay versiones contradictorias de si Oppenheimer usó cianuro o algo que encontró en el laboratorio que habría hecho que Blackett se enfermara. Esta historia suena difícil de creer, pero el mismo Oppenheimer la confirmó. Afortunadamente, Blackett no comió la manzana, pero el intento de envenenamiento llegó a oídos de las autoridades de la Universidad de Cambridge. En aquel momento los padres de Robert habían viajado a visitar a su hijo desde los Estados Unidos y Julius Oppenheimer logró convencer a Cambridge de que no presentaran cargos criminales. Gracias a la riqueza de su familia, a Robert ni siquiera lo expulsaron de Cambridge, con la condición de que tuviera sesiones de terapia periódicas con un psiquiatra en Londres. En el verano de 1926, Robert viajó a la Universidad de Göttingen. El director del departamento era Max Born, quien hacía tan solo 2 años había ideado el término mecánica cuántica. Se decía que Born era un docente considerado y gentil, y había promovido el trabajo de Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi y Eugene Wigner, básicamente las figuras más relevantes de la mecánica cuántica. La clase en la que estaba Oppenheimer también era extraordinaria. Incluía a referentes como Paul Dirac y John von Neumann. Mientras que la cultura académica de Cambridge se enfocaba en física experimental, en Göttingen el foco se centraba en la física teórica. Y con Max Born como mentor, Oppenheimer prosperó. Su salud mental mejoró y encontró una comunidad de personas que estaban tan obsesionados como él con la física. El 14 de noviembre de 1926, Robert le escribió a Frank, su hermano menor: "Te gustaría Göttingen. El trabajo es duro, gracias a Dios, y casi placentero". Robert estaba progresando y su talento estaba siendo reconocido. Born escribió más tarde: "Era un hombre de gran talento y era consciente de su superioridad de una manera que era vergonzosa y que lo llevaba a tener problemas". Cuando Oppenheimer tenía 23, se graduó de su doctorado en física. Escribió su tesis en alemán sobre la teoría cuántica del espectro continuo. En total, publicó más de una docena de artículos durante los 2 años que estuvo en Göttingen. Muchos de ellos expandían el trabajo de Werner Heisenberg, quien era tan solo 3 años mayor que Oppenheimer. Eventualmente se conocieron en 1927, el mismo año en el que Heisenberg publicó su revolucionario artículo sobre el principio de incertidumbre cuántica. Según se dice, se llevaron bien. No había forma de saber que, tan solo 15 años más tarde, serían rivales a muerte en el intento de construir la primera bomba nuclear. Oppenheimer por los Estados Unidos y Heisenberg por la Alemania nazi. En aquel momento se pensaba que obtener cantidades significativas de energía de átomos radioactivos era imposible.
Desde el descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel y Marie y Pierre Curie a finales de la década de 1890, se sabía que la radiactividad era un proceso pasivo. Los átomos inestables se desintegran aleatoriamente en momentos impredecibles y por ende no había forma de controlarlo. En 1933, Ernest Rutherford, antiguo jefe de Oppenheimer en Cambridge, escribió: «Cualquier persona que espere obtener una fuente de energía de las transformaciones de estos átomos vive en la Luna». Ese mismo año, Albert Einstein dijo: «No hay ni la menor indicación de que algún día se podría obtener energía nuclear. Significaría que el átomo tendría que destrozarse a voluntad». Entonces, ¿cómo podría romperse un núcleo atómico? Bueno, podrías tomar un protón, acelerarlo a través de un gran campo eléctrico y luego hacerlo colisionar con un núcleo. Esto es exactamente lo que John Cockcroft y Ernest Walton hicieron en 1932. Aceleraron protones hacia núcleos de litio, rompiéndolos. La dupla más tarde ganaría un premio Nobel por este trabajo. Pero los protones tienen cargas positivas, así que son repelidos por todos los núcleos que también tienen cargas positivas. Así que para darles esperanza de sobrepasar este obstáculo, Cockcroft y Walton tuvieron que usar 250.000 voltios para acelerar los protones. Incluso así, solo 1 en 1.000 millones de protones llegaba a impactar y dividir un núcleo de litio. Así que esta no iba a ser una forma efectiva de obtener energía. Pero hay otra manera. En 1932 se descubrió el neutrón, la partícula subatómica que es alrededor de 0.1% más pesada que un protón, y no tiene carga eléctrica. Así que un neutrón no sería repelido por un núcleo. Y en 1933, Leo Szilard estaba pensando en cómo se podrían usar los neutrones para dividir núcleos. De pronto se me ocurrió que si pudiéramos encontrar un elemento que pudiera dividirse con neutrones y que pudiera emitir 2 neutrones cuando absorbiera un neutrón, ese elemento, si se reuniera en una masa suficientemente grande, podría sostener una reacción nuclear en cadena. Pero el problema era que nadie sabía si había un elemento que tuviera el tipo de núcleo que pudiera hacer eso. El 29 de enero de 1939, Luisa Álvarez, una joven promesa de la física, estaba en la barbería mientras leía el periódico San Francisco Chronicle. De pronto, se levantó de la silla, con el cabello a medio cortar, y corrió hasta la oficina de Oppenheimer. Álvarez había leído un artículo acerca de cómo 2 químicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, habían dividido con éxito un átomo de uranio al bombardearlo con neutrones. Oppenheimer no estaba impresionado. «Eso es imposible», reportan que le dijo al joven Álvarez, y procedió a probar matemáticamente en su pizarra por qué la fisión nunca podría ser lograda. Pero al otro día, Álvarez repitió el experimento e invitó a Oppenheimer a verlo. Álvarez luego contó que en menos de 15 minutos no solamente acordó que la reacción era auténtica, sino que también especuló que en el proceso serían expedidos neutrones extra que podrían usarse para dividir más átomos de uranio y así generar energía o hacer bombas. Cuando un solo átomo de uranio 235 se divide, pierde un poco de su masa, que se libera en forma de energía, siguiendo la equivalencia entre masa y energía de Einstein. Es una cantidad de energía diminuta, alrededor de 20 veces menos que la cantidad requerida para levantar un grano de arena del grosor de una hoja de papel. Pero los átomos también son diminutos. En un trozo de uranio de 1 kilogramo hay alrededor de 1 cuatrillón de átomos, así que la energía rápidamente se acumula. Pronto casi todos estaban convencidos. En agosto de 1939, Einstein, quien solo 6 años antes creía que las bombas nucleares eran imposibles, firmó su nombre en una carta dirigida al presidente Franklin Roosevelt. La carta, escrita por Szilard, advertía a Roosevelt de la posibilidad de armas nucleares. También señalaba que Alemania tenía acceso al uranio de las minas de Checoslovaquia, que había sido recientemente invadida por los nazis. Roosevelt creó un comité informal sobre uranio para discutir este tema. Pero luego, durante 2 años, nada ocurrió. En 1941, Roosevelt actualizó el Comité Informal sobre Uranio al Comité S1, que reportaría directamente a la Casa Blanca. El objetivo explícito era desarrollar una bomba atómica, y en mayo de 1942, Oppenheimer fue contratado por el comité para ser el coordinador de ruptura rápida. ¿Por qué fue seleccionado él? Bueno, luego de completar su doctorado, Oppenheimer se volvió profesor de física, primero en UC Berkeley y luego en Caltech.
La inteligencia que había exhibido con Max Born como tutor no se desvaneció. De hecho, resultó en una excepcional, pero extraña carrera como físico. Durante los 15 años posteriores al terminar su doctorado, Oppenheimer hizo importantes contribuciones a temas que iban desde la física nuclear hasta el campo de la teoría cuántica e incluso la astrofísica. Tuvo un buen número de ideas dignas del premio Nobel. Uno de sus estudiantes, Willis Lamb, se convirtió en ganador del Nobel. El mismo Oppenheimer fue nominado 3 veces, pero, sin embargo, nunca ganó el premio Nobel. Cuando le preguntaron por qué creía que Oppenheimer nunca ganó el premio Nobel, Murray Gell-Mann dijo que no tenía Sitzfleisch, una palabra alemana que se traduce como carne de asiento, la habilidad de sentarse en una silla por mucho tiempo y hacer el trabajo duro. Nunca escribió un artículo largo ni hizo un cálculo largo. No tenía la paciencia para eso. Wolfgang Pauli también dijo, sus ideas son muy buenas, pero sus cálculos siempre están mal. Pero Oppenheimer era increíble con la gente. Era un líder natural y carismático. Esta combinación, su carisma y su habilidad para generar grandes ideas, le sería muy útil en la siguiente etapa de su vida. El 18 de septiembre de 1942, el general Leslie Groves fue puesto a cargo del proyecto Manhattan. Yo era responsable del desarrollo de la bomba atómica. El primer día ordenó traer 1.200 toneladas de uranio mineral. Al día siguiente, ordenó comprar las instalaciones Oak Ridge, donde el mineral sería refinado. Al mes siguiente, sorpresivamente, eligió a Oppenheimer como director científico del todavía no establecido Laboratorio Los Álamos. Oppenheimer acababa de ser seleccionado como el arquitecto en jefe de la bomba atómica. El establishment militar tenía preocupaciones. Oppenheimer no tenía un premio Nobel. ¿Iban a respetar su opinión los científicos contratados para el proyecto? ¿Iban a respetarlo como líder? Oppenheimer tampoco tenía experiencia administrando proyectos tan grandes como este. Además, era un físico teórico que, según Isidore Rabi, era un sujeto poco práctico. No sabía nada sobre equipamiento. Y luego estaba el problema del posicionamiento político de Oppenheimer. Tenía lazos con el Partido Comunista. Incluso su esposa Catherine era miembro de ese partido. Pero Groves estaba impresionado con Oppenheimer. Valoraba su ambición arrolladora. También sabía que la habilidad de Oppenheimer de comprender problemas no solo de la física, sino de la química, la ingeniería y la metalurgia, iba a ser invaluable. Groves creía que Oppenheimer era realmente un genio. Decía que Oppenheimer sabía acerca de todo. Puede hablarte acerca de cualquier tema que propongas. Bueno, no exactamente, no sabe nada sobre deportes. Estos dos hombres no podían ser más diferentes. Oppenheimer pesaba la mitad que Groves, a pesar de que ambos medían más de 1,80 m. Ideológicamente, Oppenheimer era comunista. Groves era un acérrimo conservador. Pero Groves estaba convencido de que Oppenheimer iba a ser la persona que construiría la bomba nuclear antes que los nazis. Y eso era lo único que importaba. Isidore Rabi luego comentó que contratar a Oppenheimer para ese rol era una idea genial por parte del general Groves, que no era alguien generalmente considerado un genio. El proyecto Manhattan necesitaba una locación, algún lugar aislado para mantener el proyecto en secreto a salvo de ataques enemigos, y aunque nadie quería admitirlo, algún lugar escasamente habitado por si ocurría un accidente. Oppenheimer propuso Los Álamos, en Nuevo México. Se había enamorado del duro desierto entre las montañas de Nuevo México durante su juventud. En 1929, Oppenheimer le escribió a un amigo: mis dos grandes amores son la física y Nuevo México. Es una lástima que no puedan combinarse. Pero Oppenheimer había subestimado severamente el desafío logístico que tenía por delante. En 1943, Oppenheimer estimó que iba a necesitar alrededor de 6 científicos apoyados por un manojo de ingenieros y técnicos para hacer la bomba. Erró su cálculo por varias veces esa magnitud. 764 científicos acabarían trabajando para el proyecto Manhattan, 302 de los cuales trabajarían en las instalaciones de Los Álamos. Más de 600.000 personas en total estuvieron involucradas en la fabricación de la bomba atómica. A esta altura, hacer la bomba atómica no parecía imposible, parecía probable. El 2 de diciembre de 1942, un equipo de físicos de la Universidad de Chicago, liderados por Enrico Fermi, creó el primer reactor nuclear del mundo, Pile 1.
Consistía de 45 toneladas de uranio y óxido de uranio y 330 toneladas de bloques de grafito. Horrorosamente, estaba ubicado debajo de las gradas del campo de fútbol. Generaba alrededor de la mitad de un watt de energía. Y si puedes hacer una planta de energía nuclear, puedes hacer una bomba. La única diferencia entre las dos cosas es cuántos neutrones impactan al siguiente átomo, causando que se divida y suelte más neutrones. Si en promedio ese número es 1, va a haber una reacción en cadena estable y autosustentable, pero no va a crecer. Si es menos de 1, la reacción va a disminuir hasta desaparecer, y si es más de 1, la reacción va a crecer. Esto se conoce como el factor de multiplicación, K. Las reacciones nucleares son similares a las pandemias en este sentido. La forma más simple de hacer una bomba nuclear es reunir suficiente material fisible a tan poca distancia que cree una reacción en cadena descontrolada. Esa cantidad es lo que se conoce como masa crítica. Con uranio 235 necesitas alrededor de 52 kilos que formen una esfera de 17 centímetros de diámetro. Si usas plutonio 239, la masa crítica es mucho más pequeña, de alrededor de solo 10 kilos, que formarían una esfera de solo 10 centímetros de ancho. Durante los primeros años, los científicos trabajaron en una bomba con un diseño de tipo pistola. Dentro de una bomba de tipo pistola hay dos bloques de uranio 235, ambas por debajo de la masa crítica. Luego, usando un explosivo convencional como la cordita, se dispara rápidamente un bloque hacia el otro. Así, la masa combinada es más alta que la masa crítica. Cuando la bala de uranio está alrededor de 25 centímetros de distancia, comienza la reacción nuclear en cadena, resultando en una explosión atómica. A pesar del diseño simple, no es muy eficiente. Solo un pequeño porcentaje de uranio se somete a la fisión, así que el resultado total de la bomba es mucho más pequeño. También te encuentras con problemas inesperados, como ¿cómo te aseguras de que el uranio se deslice sin problemas por el barril? Bueno, usas aceite para lubricar el barril. Pero todos los aceites sintéticos que probaron los científicos se secaban. Al final, el único aceite que funcionara que pudieron encontrar fue el aceite de cachalote. Solo alrededor del 0.7% del uranio natural existente es uranio 235, el combustible de fisión de las bombas nucleares. Cuando el U-235 absorbe un neutrón, se convierte brevemente en U-236 y luego se parte a sí mismo a prácticamente la mitad y libera en promedio 2.4 neutrones por fisión. Pero cuando obtienes uranio del suelo, la mayoría es U-238, que no se somete a fisión. Así que para hacer una bomba nuclear los científicos usaban espectrómetros de masa gigantes para separar y concentrar el U-235. La sustancia resultante era uranio con una concentración mucho mayor de U-235. En otras palabras, era enriquecido. Sin embargo, había otra opción. A principios de 1941, un nuevo elemento fue descubierto, o en verdad, sintetizado. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo de uranio 238, se convierte en uranio 239. El U-239 es inestable, así que se desintegra y se vuelve neptunio, que luego se vuelve plutonio. Hay tres cosas que importan en esta historia. La primera es que el plutonio 239 es un gran combustible para una bomba nuclear. Tiene una masa crítica de alrededor de solo 10 kilos. La segunda es que es más económico de hacer que la separación del uranio 235. Y la tercera es que reacciona demasiado rápido para ser usado en un dispositivo de tipo pistola. Chisporroteaba, es decir, que solo una pequeña fracción del combustible se sometía a fisión. Pero hay una forma de hacer una bomba usando plutonio. La masa crítica cambia dependiendo de la densidad del material. Bajo condiciones normales de presión, 6 kilos de plutonio 239 no explotarían. Pero, si lo comprimes, los átomos se acercan más y aumenta la posibilidad de que el neutrón impacte al núcleo. Así que mientras más alta es la densidad, más baja es la masa crítica. Si haces estallar explosivos convencionales alrededor de una bola de plutonio, puedes comprimirlo lo suficiente como para comenzar una reacción nuclear en cadena. Y esta era la idea detrás del diseño de implosión de la bomba. Hay algunos trucos para disminuir la masa crítica. En principio, rodear la esfera con un material que refleje los neutrones, disminuyendo la cantidad de combustible nuclear que necesitas para comenzar la reacción en cadena. También puedes tener una fuente de neutrones, algo que dispare la reacción en cadena. Para la primera bomba de implosión, los científicos crearon un dispositivo llamado Urchin, que era un pequeño perdigón que pesaba 7 gramos ubicado en el corazón de la bomba.
estaba hecho de berilio y polonio, separados por una capa de níquel y oro. La idea era que cuando detonaran los explosivos, la onda de choque mezclara entre sí el berilio y el polonio, y así las partículas alfa del polonio causarían que el berilio libere un afluente de neutrones. Eso dispararía la reacción nuclear en cadena. Al menos eso era lo que esperaban. Nunca se había construido una bomba atómica. Oppenheimer y el resto de los científicos en Los Álamos necesitaban actuar rápido. Ya era 1945 y Truman quería probar el arma antes del comienzo de la conferencia de Potsdam. Allí era donde Truman, Churchill y Stalin se reunirían a planear la paz de la posguerra. La conferencia comenzó el 17 de julio. La fecha más temprana en la que todo estaría listo para la bomba era tan solo un día antes, así que para esa fecha se agendó la prueba. Su nombre código era Trinity. La noche anterior, Oppenheimer estaba nervioso. Había tantas cosas que podían salir mal. La última detonación de prueba de los explosivos, que fue sin el corazón de plutonio, había sido un fracaso. Para calmarse, recitó una estrofa del Bhagavad Gita, el poema sagrado hindú. Había traducido él mismo el Gita del sánscrito original. En la batalla, en el bosque, en el precipicio de las montañas, en el vasto y oscuro océano, entre lanzas y flechas, durante el sueño, en la confusión, en la profunda humillación, los buenos actos que un hombre ha realizado con anterioridad lo defienden. Quizás más aterradora que la idea de que la bomba no funcionara, era la idea de que funcionara demasiado bien. Alrededor de 1942, Oppenheimer discutió con Arthur Compton la terrible posibilidad de que una prueba nuclear podría acabar con el mundo. La preocupación era que la bomba nuclear creara temperaturas tan altas como para que ocurriera una fusión. Una diminuta fracción de la atmósfera, tan solo una parte en 2 millones, es gas hidrógeno. Pero la preocupación era que a temperaturas y presiones lo suficientemente altas, ese hidrógeno podría fusionarse entre sí y liberar energía. Esta energía fusionaría más hidrógeno. También podría quebrar el hidrógeno del vapor de agua y hacer que también se fusione. Eso liberaría incluso más energía, causando aún más fusión, hasta que la totalidad de la atmósfera de la Tierra se convirtiera en una bomba de fusión gigante. Al recordar sus conversaciones con Oppenheimer, en 1959 Compton dijo: esto no era todo lo que Oppenheimer temía. El nitrógeno en el aire también es inestable, aunque en menor medida. ¿No podría ser también disparado por una explosión atómica en la atmósfera? La mayoría de los científicos rápidamente notaron lo poco probable que era este escenario y continuaron con el proyecto. Nadie se tomó esto muy en serio, pero la idea de comenzar una reacción de fusión con un arma de fisión sería algo muy importante después de la guerra. La prueba Trinity estaba agendada para las 4 a.m., pero fue demorada por una tormenta. A las 5:29:21, el artefacto, la primera bomba nuclear del mundo, detonó. El explosivo apretó el corazón de plutonio hacia adentro. La onda de choque mezcló el berilio con el polonio, liberando un afluente de neutrones. El Urchin funcionó. Disparó la reacción nuclear, y ahora no había forma de detenerla. Solo 6 kilos de plutonio crearon una explosión que fue equivalente a casi 25,000 toneladas de TNT. Las montañas de Nuevo México fueron iluminadas con más brillo que la luz del día. La onda de choque se sintió a más de 160 kilómetros de distancia. La nube de hongo se elevó a 12 kilómetros del suelo. Fue tan caliente que la arena del desierto se derritió y formó un mineral vidrioso ahora conocido como trinitita. Afortunadamente, la explosión no incendió la atmósfera. El 6 de agosto de 1945, el Boeing B-29 dejó caer a Little Boy, una bomba nuclear de tipo pistola con 64 kilogramos de uranio enriquecido. La nitrocelulosa se encendió, empujó un bloque de uranio 235 contra el otro, haciendo que supere su masa crítica. El estallido de la explosión, equivalente a 15,000 toneladas de TNT, mató a casi 70,000 personas. Otras 70,000 morirían por quemaduras y envenenamiento por radiación en los meses siguientes.
3 días después, una bomba de tipo implosiva, como el Gadget, fue soltada sobre Nagasaki, matando aproximadamente a 80.000 personas más. Más del 95% de las 225.000 personas asesinadas en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki eran civiles. La mayoría eran mujeres y niños. En 1965, recordando los momentos posteriores a la prueba Trinity, Oppenheimer dijo haber pensado en otro verso del Gita. Sabía que el mundo no sería el mismo. Algunas personas rieron, algunos lloraron, la mayoría se quedó en silencio. Recordé el verso de la escritura hindú Bhagavad Gita. El Vishnu está intentando persuadir al príncipe de que tenía que hacer su deber y, para impresionarlo, toma su forma de múltiples brazos y dice: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de una u otra forma. Después de la guerra, Oppenheimer era un héroe nacional. Su retrato estuvo en la portada de la revista Time y se convirtió en una figura de renombre. En 1947 se convirtió en director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. También se convirtió en director del Comité Asesor General, donde asesoró sobre temas relacionados a armas nucleares. Usó su posición para pelear por el control de armas. En agosto de 1949, la Unión Soviética aprobó su primera arma atómica. Y la milicia estadounidense rápidamente decidió que el mejor curso de acción era desarrollar una bomba más poderosa, la bomba de hidrógeno, conocida como la Super. Oppenheimer se oponía al desarrollo de la Super por cuestiones éticas y la preocupación de que comenzara una carrera armamentística. Pero la administración de Truman triunfó, y 3 años más tarde, Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno, fue probada en las Islas Marshall. El rédito fue de 10.4 megatones de TNT. Eso es 400 veces más poderoso que la prueba Trinity. Una bomba de hidrógeno es en verdad 3 bombas en una. Una bomba convencional, una bomba de fisión y una bomba de fusión. Los explosivos convencionales disparan una reacción de fisión que aumenta la temperatura y la presión lo suficiente como para fusionar deuterio con tritio, liberando una inmensa cantidad de energía. En 1961, la Unión Soviética probó la bomba Tsar, la explosión más poderosa jamás detonada. Era 5 veces más poderosa que la Ivy Mike, alrededor de 2000 veces más poderosa que la Trinity. Este tipo de carrera armamentística era exactamente lo que Oppenheimer temía. En parte, gracias a su oposición a la bomba de hidrógeno y gracias a sus llamados a evitar una carrera armamentística, Oppenheimer fue esencialmente sometido a juicio para revocar su autorización de seguridad. Había sido vigilado mientras trabajaba en el proyecto Manhattan, pero esa vigilancia no se detuvo cuando se fue. El espionaje telefónico era ilegal y sin orden judicial. Oppenheimer fue cuestionado por sus vínculos con el Partido Comunista, incluyendo su affair con Jean Tatlock, miembro del Partido Comunista, mientras lideraba el laboratorio de Los Álamos. Esencialmente fue acusado de traición y de espionaje. En diciembre de 1953 suspendieron la autorización de seguridad de Oppenheimer. Su rostro, ahora serio y en blanco y negro, fue una vez más portada de la revista Time. Sus audiencias de seguridad se hicieron noticia internacional. En 1964, el dramaturgo alemán Einar Kliphardt escribió una obra teatral sobre la vida de Oppenheimer. Le enviaron una copia del guión a Oppenheimer, y la odió tanto que amenazó con hacerle juicio. Detestó especialmente la escena final, en la que el personaje de Oppenheimer se da cuenta de la maldad de su trabajo. Y cito: «Hemos estado haciendo el trabajo del diablo». Para Oppenheimer, siempre fue más complicado que eso. Creo que probablemente definitivamente se asumió en Los Álamos, que si la guerra no se terminaba y si no se llegaba a una conclusión por
medios diplomáticos que esta arma iba a jugar un papel. En aquel momento, la alternativa, la campaña de invasión, iba a ser ciertamente mucho más terrible para los involucrados. Creo que Hiroshima tuvo un costo mucho mayor en vidas y sufrimiento inhumano de lo que necesitaba ser para ser un argumento efectivo para terminar la guerra. Es fácil decir esto luego del hecho. En 1965 le preguntaron acerca de las propuestas de charlas con la Unión Soviética para detener la proliferación de armas nucleares, y su respuesta fue: deberían haberse hecho el día después de Trinity. Más tarde ese mismo año fue diagnosticado con cáncer de garganta. Había fumado toda su vida y murió el 18 de febrero de 1967, a los 62 años. Gracias por ver el video. Suscríbete y dale like.